Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Desde que apareciera en 2014, la empresa Wagner ha ido cobrando relevancia en los medios de forma paulatina, debido al uso cada vez más habitual de esta compañía por parte del Estado ruso. Wagner, junto a otras compañías militares y de seguridad privadas de menor importancia, es la última de una extensa lista de actores no estatales armados que ha utilizado Rusia, y antes de ella la URSS, frente a los diferentes desafíos que se le han planteado, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Бесстрашие атак, мы сохранили флаг и дом родной нашей песни. А коль придет беда, с собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено впереди, служить России в удивительной стране, мира солнце новое встает. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, la historia hablada. Pero hoy no vamos a hablar de hechos, sino de la actualidad militar. Vamos a conocer a los mercenarios rusos, el ejército de bolsillo de Putin. Para ello contamos con la ayuda de Fran Matías. ¿Qué tal, Fran? Hola, Francisco, encantado, pues estoy muy bien, gracias. Esta es tu casa, ¿vale? Hoy vamos contigo no a viajar en el tiempo, sino viajar un poco casi en el espacio, ¿no? Y vamos a ir a varios países que están, digamos, en el candelero, ¿no? Siria, también podemos acercarnos a lo mejor a Libia, algún país en los que Rusia tiene que defender sus, digamos, sus derechos geoestratégicos, ¿no? Digamos, sus intereses como Estado, y para ello utiliza no siempre su ejército, sino también estas compañías privadas de seguridad. Fran, para los oyentes que a lo mejor alguno te conoce de Facebook, gracias a tu página de Facebook que trata sobre conflictos actuales, que es la versión, digamos, de Facebook de tu blog analizandoconflictos.com, ¿no? Sí, sería la página de Facebook, que fue la original, y luego ya tiempo después pues ya hice el blog. Aparte de eso, pues colaboro también con la revista Ejércitos, está en versión digital y versión física, y luego también con la web de análisis internacional de Political Room. Efectivamente, Political Room, que es una página nueva muy interesante junto a la tuya, y la revista Ejércitos, que es una revista de la editorial HRM o la edita HRM, y es una revista que también conozco bastante bien, y de hecho es la causante, un artículo tuyo en esta revista, digamos la que nos llevó, ¿no?, a sentarnos aquí a hablar sobre los mercenarios rusos, ¿no? Pues sí, un artículo que hice, el número 8 creo que era, de la revista Ejércitos. Se titulaba Mercenarios rusos, el ejército de bolsillo de Putin. Era el nombre lo del ejército de bolsillo de Putin que le puso el jefe del servicio de seguridad ucraniano a la compañía de Wagner, porque la consideraba así, un ejército de bolsillo, un ejército, ¿cómo podría decir? Bajo la sombra, que pertenecía al Kremlin, y por eso lo denominó así. Básicamente, antes de comenzar a hablar de Wagner y sus también, digamos, competencia, no digo competencia de otros países, sino la competencia en el mercado ruso de compañías de seguridad, ¿no? Es interesante que si hay alguna diferencia entre una empresa de mercenarios, ¿no?, de las que siempre hubo, las compañías de mercenarios, y estas compañías de seguridad o subcontratas militares que estamos hablando ahora mismo.
Sí, resulta de que se suele tildar a Blackwater, Wagner u otras compañías en el momento que se ejerce algún tipo de seguridad privada con armamento, podríamos decir, militar o fusiles de asalto. Un simple fusil de asalto ya casi implica que se descalifique de mercenarios, pues es algo bastante impreciso para calificar una realidad bastante compleja y bastante difícil de definir, porque al fin y al cabo estas compañías se mueven entre servicios que pueden caer entre lo que es una compañía de seguridad privada y una compañía privada militar, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, una PMC, de la que vamos a hablar ahora, aunque podríamos decir que es una pseudo PMC, sería Wagner, y una PSC, que es una compañía privada de seguridad, pues sería, como hablaremos luego, Legacy o RSB Group, que son compañías que se dedican a hacer más bien labores de protección a personal o bienes como instalaciones petrolíferas, convoyes, a personal VIP, ¿no? Como embajadores y demás, que son legales en la mayor parte de países y que, por ejemplo, las compañías occidentales suelen trabajar bajo este formato. Ya se ha abandonado bastante, luego lo comentaré, el formato Blackwater, porque por los problemas que causó en Irak en 2007 y bueno, y antes de 2007, las matanzas que había provocado y bueno, eran de gatillo fácil. Sí. Y luego tendríamos a las PMC, que serían compañías, digamos, que tienen una posición más ofensiva en estos países en conflicto. Entonces ya operan ya en el campo de batalla, como si fuera una unidad militar, llegando a ser incluso batallones. Efectivamente. Y ahí, digamos, ese servicio de PMC es el que más se parecería a lo mejor al antiguo mercenariado. Los antiguos mercenarios, ¿no? Sí, claro, es la típica imagen que tenemos de mercenarios sudafricanos operando en África, dando golpes de Estado y combatiendo pues insurgencias a favor de algún gobierno. Pues esa es la imagen que tenemos de mercenario, ¿no? Un poquito también romántica. Y bueno, coincidiría también con el tema de las PMCs. Entonces, para diferenciar, pues podríamos tener PMCs por un lado y luego PSCs. Entonces, por supuesto, esto es con matices. Luego, cada compañía, podríamos decir, incluso siendo en teoría legales, coquetean con el mercenariado, porque a lo mejor se le hacen propuestas bastante suculentas, como le pasó a MSG con el tema de Siria. Y bueno, y de ahí surgió, de esa idea, digamos, de esa experiencia nació Wagner. Efectivamente, vamos, eso iremos pues enlazando un poco esa evolución, ¿no?, de las compañías de seguridad a unas compañías militares y después algo más, ¿no? Viendo que los oyentes pueden pensar que esto de las PSCs es algo que está lejos incluso de España, ¿no? Pero España sí que tiene compañías de seguridad privadas, por ejemplo, en nuestros barcos en Somalia y por ahí, ¿no?, en las aguas del Índico. Me suena que tenemos también esas compañías de PSC, ¿no? Sí, no las he tocado ni investigado al respecto, pero sí que, bueno, creo que son bastante conocidas, ¿no? Sí. Dan seguridad a los pesqueros, bueno, a los atuneros, ¿no? Y mares bastante peligrosos como allí en Somalia. Y sí, la verdad, pues que son compañías legales y con unos requerimientos estrictos y no tienen nada que ver con Wagner o con los mercenarios sudafricanos. De hecho, ya que estamos hablando un poco de las empresas rusas, que también existen los similares en Estados Unidos, ¿qué diferencias podríamos establecer un poco en cuanto, bueno, la normativa de cada país es un mundo, ¿no? Me imagino que incluso Rusia evolucionó su normativa, porque al principio estas compañías parecerían de mercenarios y hay leyes en Rusia que prohíben a lo mejor a sus soldados, ¿no?, intervenir en guerras ajenas, pero a día de hoy
básicamente, ¿qué podríamos decir? ¿Qué diferencia hay sustancial entre Wagner y, por ejemplo, la Blackwater anterior? Bueno, en primer lugar, pues, tendríamos que diferenciar entre las compañías, vamos a decir PMSCs, ¿no? Ahí englobaríamos, porque como he dicho, es a veces difícil separar a estas compañías, PMSCs en general, ¿no? Entre las rusas y las occidentales, pues es el tipo de servicio y el grado de autonomía respecto a los gobiernos. Esas son las dos grandes diferencias que hay entre ellas. El grado de autonomía, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el gobierno ruso, como bien has dicho, están prohibido lo que es el mercenariado, ¿no? Entonces, está prohibido, pero sí que es verdad que hay compañías que se mueven entre las PMCs que incluso, como digo, como es algo muy... es una línea muy fina, se puede caer fácilmente en la acusación de mercenariado, ¿no? Dependerá incluso lo vi que caigas tú al gobierno de Putin en ese momento. Claro, entonces ahí está la capacidad del gobierno de coger y poder presionar a estas compañías acusándolas de mercenariado y legalizándolas. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que si estas compañías quieren seguir ejerciendo, ¿no? Ofreciendo servicios y actuando, pues quieras que no, como está este marco de ilegalidad en un sector que es bastante sensible, pues sí que es verdad que existe esa posibilidad, esa herramienta de presión sobre las compañías. Eso hace de que el grado de libertad sea bastante menor. Entonces, sí que se podría chantajear a las compañías y decirles, necesito, por ejemplo, tal servicio en tal país para defender mis intereses y, por supuesto, pues la compañía, si quiere seguir operando dentro de ese marco, pues debería de pasar por ahí. Luego incluso a un precio fuera de lo que sería el precio del mercado, más seguro. Sí. Y luego tenemos lo que es el tipo de servicio. El tipo de servicio es bastante diferente. Al fin y al cabo, las compañías rusas son, digamos, minoritarias en el sector, a pesar de la relevancia que ha cobrado Wagner. Entonces, son minoritarias, se dedican a unos servicios, sobre todo de protección, y mientras que las compañías occidentales, sobre todo, se dedican a lo que es apoyo militar. Apoyo militar decimos apoyo logístico, mantenimiento, transporte, inteligencia, esas cosas. Entonces, este es el mercado principal de las compañías occidentales. Luego también la reconstrucción de las capacidades estatales, porque debido a que Occidente, ¿no? En general, Estados Unidos, Europa, estamos implicados en muchas misiones de paz, de reconstrucción estatal y demás. Pues la verdad pues que hay empresas como británicas, norteamericanas, pues que dan asesoramiento a estos gobiernos. Se también apoyan en limpieza de minas, de uxos, protección de infraestructuras. Entonces, pues como tenemos una larga tradición en este tipo de operaciones, a la vez también se ofrecen este tipo de servicios a través de las compañías privadas de seguridad. Y luego, bueno, como he dicho antes, el tema de protección, pues bueno, ahí estaríamos más o menos a la par, entre comillas. Es decir, las empresas occidentales también dan seguridad y también las rusas es principalmente a lo que se dedican. Y básicamente esas serían las diferencias. Vale. Y yo creo que también un poco en cuanto a estas diferencias, digamos, en el uso de estas compañías, ¿no? Pero también yo creo que en el interés, ¿no? Que tiene el Kremlin en el uso de estas compañías privadas, de las PMS, sobre todo, estamos hablando un poco de cuál sería su uso estratégico, ¿no? Es decir, el Kremlin tiene un interés en el empleo de estas compañías. Ya desde el 2010, ¿no? Hubo un foro económico en San Petersburgo con un invitado de honor que era Ivan Barlow, que era el creador de una empresa Executive Outcomes, ¿no? Y aquí fue cuando empezó todo, digamos, un poco al empleo del concepto de compañía para operaciones internacionales, ¿no?
Sí, básicamente ese sería el origen. Bueno, Mm. es un posible origen, Sí, al fin y al cabo. Todo esto viene de bastante más atrás, luego a lo mejor lo comentamos. sí. El hecho de que Rusia ya tenía experiencia en el uso de actores armados no estatales. Esta larga experiencia le sirvió para aprender y para ver los defectos y para ir refinando. A la vez que iba refinando, se encontró con este foro con un soporte, digamos, teórico. Y Sí, este soporte teórico fue lo que, junto con, ¿cómo podemos decir? Un accidente, ¿no? Que fue Slavonic Corps. mm, Estas dos partes se unen y el soporte teórico del foro este con Ivan Barlow junto con a la mala experiencia de Slavonic Corps se mm. unen y dan en Ucrania con Wagner. Y ahí es donde se empieza a desarrollar lo que es esta nueva herramienta que le permite a Rusia, pues la verdad, pues ofrecer un tipo de servicio y una influencia pues que no podía dar antes, y de hecho lo hemos visto que desde la creación de Wagner se ha ampliado en un montón de países y ofreciendo un tipo de servicios que antes no podía ofrecer. Los ofrecía, bueno, Mm. los aportó, como en el Líbano con el batallón Vostok, también fue a Georgia con ellos y con las repúblicas estas separatistas, pero mmm, tenía muchos hándicaps este tipo Mm. de actores armados no estatales. Sí. Entonces, pues ahí llega Wagner y llega Wagner a solucionar todo esto. Y por supuesto, Wagner también ha evolucionado, digamos, el tema de las compañías militares privadas militares en Rusia. Claro, y claro, estamos pensando, ¿no? Un poco en cuanto, no sé, a una visión de la Guerra Fría en la que se usaba, por ejemplo, a lo mejor a grupos guerrilleros, ¿no? O se financiaban grupos guerrilleros para combatir en una guerra asimétrica, ¿no? Contra los Estados Unidos. Pero ahora, claro, Rusia optó por una vía, digamos, menos tradicional, bueno, desde mi punto de vista, es decir, en vez de apoyar a lo mejor un grupo que defienda sus intereses, aquí sería mandar a rusos ocultados en una compañía privada a defender los intereses de Rusia, ¿no? Como una especie de ejército en la sombra, ¿no? En la Guerra Fría, Mm. Rusia tenía a disposición, podríamos decir, bueno, estados aliados o satélites que podían ejercer pues esa función, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, Alemania Oriental, por ejemplo. Sin embargo, con la caída de la Guerra Fría ya no dispone de esos estados, entonces ahí es cuando surgen lo que digo yo, el batallón Vostok y demás. Mm. En la Guerra Fría, aparte de eso, bueno, Cuba, los cubanos no se pueden considerar como proxies, pero bueno, también tenían los proxies que eran los propios africanos cuando luchaban o bueno, en cualquier país donde hubiera un proxy soviético, pues se podía utilizar y se podía hacer esa guerra indirecta. El En la término actualidad, proxy, Fran, el término proxy es una especie de aliado, es un término que se utiliza mucho en la actualidad, en la actualidad, pero puede que algún oyente no conozca. Es una especie de término de aliado, socio, de proximidad, ¿no? claro, una guerra proxy es que como podría traducirla, claro, yo siempre utilizo el Sí, es que me término en fijé que inglés, pero serían muchas revistas, como, sí. sí, como guerras subsidiarias. Sería, yo creo, el término en español, creo que había otra palabra por ahí, pero bueno, sí, más o menos sería eso. Es Vale. un. eh, a ver, hay grado de proxy, por ejemplo, al igual que los hutíes, por ejemplo, es un proxy iraní o Hezbollah es un proxy también de Irán. Hay grados de autonomía que varían, aunque tiene independencia de ese actor externo. Sin embargo, los grados de autonomía varían tanto en el tiempo como dependiendo de la organización. Sí. Y hay un término ruso que yo creo que puede resumir un poco el empleo de estas compañías, que es, mi ruso es muy malo, besulikopos, ¿no? O la falta de evidencia, ¿no? Como una especie de causa para emplear estas compañías, ¿no? Sí, es el motivo principal por el cual se utilizan los mercenarios. Los mercenarios se pueden utilizar
por una gran variedad de motivos, pero o con fines, objetivos, pero el motivo principal o de los principales es la falta de evidencia. Esto lo marcamos también dentro de lo que es lo que se denomina el concepto de guerra de nueva generación, ¿no? Y uno de los principales elementos de esta guerra de nueva generación sería la guerra asimétrica, ¿no? Que es la que, bueno, por decir un poquito, el concepto de guerra de nueva generación es que en la actualidad, ¿no? Con la cantidad de armas de destrucción masiva que hay, ¿no? A la vez también con las armas de muy largo alcance, de precisión, pues la posibilidad de un enfrentamiento a gran escala, ¿no? Típico que se pensaba que iba a haber en la Guerra Fría, ¿no? Con grandes choques de masa, divisiones blindadas, ¿no? Y todo eso, sí. Sí, pues no va a ser la guerra más probable, sino más bien este tipo de guerras como las que estamos viendo, ¿no? Que son pues guerras indirectas a través de pues eso, del uso de mercenarios, de proxies, son guerras de manera indirecta y asimétrica. Se pueden utilizar medios militares o no militares, ¿no? Entonces, operaciones de guerra psicológica, guerra de información, hay un gran abanico de posibilidades. Entonces, aquí los mercenarios, dentro de lo que es la falta de evidencia, ¿no? O la negación plausible, que es lo más parecido, ¿no? Es lo que se pretende simplemente que no salpica al Estado, que no escale dentro de lo que se le llama la zona gris, ¿no? Que la zona gris, que se quede dentro de la zona gris. La zona blanca sería, por decirlo de una manera sencilla, la paz, y la zona negra, la guerra, pues que se quedara en ese margen, ¿no? Sí. Entonces, no estamos en una fase de paz, pero tampoco estamos en una fase de guerra y no se pretende tampoco llegar a esa fase de guerra. Por ejemplo, como hemos visto lo que ha ocurrido ahora entre Turquía y Rusia, por supuesto, entre los dos no se, ¿cómo podría decir? No conviene una guerra a gran escala. Ese tipo de enfrentamientos no compensan, no son deseables. Entonces, se juega pues en esta zona gris, ¿no? A través de estos medios. Falta de evidencia, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, si Rusia hubiera invadido directamente con sus divisiones o sus brigadas, hubiera tenido grandes problemas de cara a lo que es la diplomacia internacional, ¿no? A la diplomacia internacional, sí. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace para evitar una escalada así tan grande? Lo que se hace es a través de proxies, ¿no? O de mercenarios, pues se puede actuar sin que pueda salpicar a los intereses del Estado. Claro, entonces, en Ucrania sucede algo, que es que estos proxies, ¿no? Que son los rebeldes mercenarios, y voluntarios, y un montón de gente que fue allí a pelear, no tuvieron la suficiente potencia como para aguantar lo que eran las tropas gubernamentales. Entonces, hizo falta esa intervención encubierta rusa para poder desequilibrar. Entonces, ahí sí que es verdad de que ya no era una negación plausible, sino que era una negación implausible. Era obvio de que están interviniendo los rusos, pero por supuesto se negaba. Pero era implausible, nadie se lo creía, ni nadie se lo ha creído. Porque cuando se veía a esos hombres perfectamente uniformados y equipados cruzando las fronteras sin insignias, o bien eran estas compañías, que seguro que había alguno de las compañías metido entre ellos, pero la mayor parte eran unidades normales, ¿no? De lo que se conoce por el BTG, ¿no? Es que hay fotos que se ven de convoyes rusos con sus matrículas y todo, es decir, bien identificados antes de pasar la frontera, y luego la foto de después todo tapado, o le habían pintado, le habían retirado las matrículas. Era algo pues bastante obvio, sobre todo por lo que digo, fue un despliegue bastante grande, y al ser bastante grande, pues al implicar tanta gente siempre hay problemas con la seguridad. Con la seguridad me refiero sobre todo a los teléfonos móviles, que son un agujero de seguridad gigantesco, como se comprobó en la guerra de Ucrania, a través de geolocalizando, a través de, por ejemplo, de aplicaciones para corregir, para
de tablas para calcular, hacer cálculo de artillería, pues estaban infectadas y eran localizados los terminales móviles, iban, y claro, se pasaban los datos a la artillería rusa, o bueno, a la artillería rebelde, y eran destruidos. Sí, claro, es que cuando incluso, claro, es que ahora cualquiera con un móvil tiene la capacidad de, no sé, emitir imágenes en directo y que, claro, que en las guerras es digamos, un mal escenario, ¿no? También, en cuanto a estas herramientas de política exterior, en tu artículo nos dices unas que, antes de empezar a hablar un poco de todas las compañías, que le sirven a Rusia de varias cosas, ¿no? El primero, para publicitar el armamento ruso, ¿no? Sí. A ver, yo lo que digo es que Siria ha servido como escaparate para Rusia. Es decir, ha sido una oportunidad bastante buena para demostrar a Rusia tanto su armamento, ¿no? La calidad de su armamento, también para mejorar el prestigio respecto al mundo. Al fin y al cabo, sale de su zona de confort, por decirlo de alguna manera, es decir, de sus intervenciones en la periferia, Ucrania, Georgia, Chechenia. Bueno, eso era un conflicto interno, y salta al exterior, salta a Siria. Eso le da prestigio, es decir, es un país que es capaz de proyectar la fuerza a una distancia bastante considerable y de sustentar a un gobierno que estaba asediado por la comunidad internacional, que estaba al caer una intervención norteamericana, o por lo menos un ataque norteamericano, y que la presión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de Rusia, de los esfuerzos diplomáticos, pues fueron capaces de que ese régimen autoritario, acosado tanto internamente por los rebeldes, ¿no? Como por en el exterior, pues que sobreviviera. Entonces eso también ha demostrado, pues, la capacidad de Rusia de apoyar regímenes que están en una situación similar a la de Bashar al-Assad. Entonces, hay muchos estados frágiles que están también con problemas de insurgencia, de rebeldes, que en esa lucha contra esta insurgencia o insurgencias cometen crímenes, como por ejemplo Sudán, ¿no? Entonces, al cometer estos crímenes, cuando se les aplica sanciones, o por lo menos se le aplica presión, y ahí es donde puede aparecer Rusia para estos regímenes que están asediados, pues no lo sean. Y luego, claro, tenemos el doble juego de por qué Estados Unidos presiona a estos regímenes y no presiona a otros que también son igual de malos o también cometen crímenes, y Rusia. Pues bueno, pues claro, eso ya son debates morales que tampoco entraría, pero sí que es verdad, porque bueno, lo que demuestra Siria es que Rusia tiene esa capacidad, y demostrar esa capacidad ahí en Siria, en un conflicto tan llamativo, ¿no? Y que ha estado en todos los medios de comunicación y que sigue estando, pues le ha dado un montón de prestigio. Sí. De hecho, podemos decir que parecía que Rusia apostaba por el caballo perdedor, ¿no? Y con su presión y con la participación en parte de estas compañías privadas de las que vamos a hablar, ganó por ahora, ¿no? Y eso hace que otros países utilicen sus servicios de estas compañías, por ejemplo Venezuela, que hablaremos un poquitín a lo mejor, porque a mí me viene a la mente, ¿no? Ese avión que llegó una vez cuando estuvo la crisis al comienzo, la última crisis grande, que llegó un avión lleno de soldados rusos, bueno, de mercenarios, ¿no? Bueno, ¿Eran de Wagner esos que llegaron? Es que hubieron dos fases. Una primera, en la cual se notificó de que habían llegado unos mercenarios, ¿no?, de Wagner. Las fuentes variaban en la cantidad, pero bueno, el hecho es que habían llegado mercenarios para apoyar a Maduro, que también estaba asediado, como digamos, y entonces pues llega Rusia como protectora, ¿no?, de este país aliado. Entonces, luego llega otro avión, pero tiempo después, ahora mismo no recuerdo la fecha en concreto, ya con militares rusos. En este caso, es algo ya oficial. Supuestamente, pues, era por un contrato, de mantenimiento de armamento y eso, y entrenamiento. Bueno, aquí se podía haber desarrollado una teoría, pero bueno, en este caso de Venezuela, como no había mucha información, y la información que
que había. Luego se demostró que no era tan precisa, pero sí que es verdad que llegaron mercenarios, porque luego han habido fotos las cuales se demostraban de que esos mercenarios que llegaron allí, bueno, en verdad no eran mercenarios, eran PSCs, es decir, compañías privadas de seguridad. Estaban allí simplemente, de verdad, iban chaleco antibalas, casco y fusiles de asalto, pero iban con armamento de guerra a proteger instalaciones rusas, porque como la situación estaba tan inestable, se temía pues que fueran asaltadas. Lo típico, a lo mejor, pues que la oposición, ¿no? Viendo que estas compañías, ¿no? representaban a un gobierno, ¿no? Que era apoyado por Rusia, pues a lo mejor hicieran algo. No sé, también la inestabilidad del momento, pues bueno, fueron para eso, para proteger. Entonces, esto no tiene nada que ver con el apoyo al gobierno de Maduro, sino con la defensa de vale, los... vale. O sea, eran PSCs auténticos, digamos, de protección de intereses Sí. petroleros rusos o bueno, de cualquier tipo de oro o lo que sea que tiene en Venezuela. Interesante. Claro, el momento que hice el artículo no contaba con esa información, luego salió, no ha sido apenas publicitada, pero bueno, mirando páginas rusas, pues sí que la encontré. No, claro, habría que modificarlo y demás y actualizarlo. No, pero es interesante. Pero aquí hay otra cosa interesante, y es que se puede hacer también una escalada en lo que se dice la protección de un régimen aliado, ¿no? De Rusia, o a lo mejor no aliado, simplemente que pretende ser aliado, es decir, se queda aislado y antes nada más que está la posibilidad de Estados Unidos y sin existía la posibilidad de ser apoyado por Rusia como como en la actualidad está ofreciendo este tipo de apoyos, entonces sí que se puede recurrir a Rusia. Rusia puede apoyar con un nivel de compromiso bajo. Un nivel de compromiso bajo sería desplegar, pues eso, una compañía de seguridad privada, legal, ilegal, sea Wagner, la que sea. Es decir, puede enviar simplemente seguridad privada para que no le dé un golpe de Estado, para que no atenten contra el presidente o el gobierno que haya. Una vez que se escale por parte del contrario, ya sea Estados Unidos o la posición dentro del país, sí que se podría enviar militares rusos para aumentar el compromiso, ¿no? Aquí podríamos especular y decir, bueno, a cambio de concesiones, de mayores concesiones, justo, sí. aumento la implicación de Rusia, porque por supuesto esto le puede repercutir a Rusia. Al fin y al cabo, esto no se hace por caridad. Entonces, sí que a lo mejor el acceso a materias primas y otras cosas, pues sí que podría llegar a compensar un apoyo ya más oficial. Ya podría llegar hasta el nivel de Siria. Por supuesto, un nivel sirio sería bastante difícil, pero sí que es un modelo que se toma de ejemplo porque es el principal. Sí. En el caso, por ejemplo, cuando comentas, ¿no?, los dos niveles de participación o de compromiso, ¿no?, de Rusia con un posible aliado, la primera opción, bueno, la veo plausible, ¿no?, porque si sea cual sea la evolución del conflicto, siempre son una empresa, bueno, que tuvo un contrato de servicio en otro país, ¿no?, que yo puedo decir, bueno, yo les dejé, pero yo no soy parte de esa pérdida, ¿no?, de esa derrota, incluso si se pierde. Y si se mueren tampoco pasa nada, ¿no? Porque si empezamos a mandar tropas y empiezan a morir, sí que puede Putin perder cierta popularidad, ¿no? Claro, mira, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Turquía y en Idlib. Toma el ejército sirio una serie de terrenos o de territorios, entonces empiezan a patrullarlos tropas rusas. Eso, por ejemplo, sería un modelo en el cual Rusia interpone tropas propias para evitar que se realice un ataque, en este caso de Turquía, ¿no?, que sería una potencia menor, no sería Estados Unidos. Estados Unidos no le disuade eso, pero sí que a un país como Turquía le disuade que hayan tropas, policía militar rusa patrullando ahí. Entonces, eso sería pues un ejemplo, se podría llegar a escalar ahí, ¿no? Entonces, si mueren soldados rusos sí que interesa al Estado ruso, porque al fin y al cabo es prestigio. En el caso de los mercenarios, pues están matando a ciudadanos rusos, pero como no se reconocen como tales, son ciudadanos particulares y siempre se puede negar de que estén ahí bajo mandato o bajo acuerdo ruso, pero
a ver, es poco creíble de que Rusia permita de que hubieran, por ejemplo, 200 tipos armados dando protección a un gobierno y que el gobierno ruso, por ejemplo, estuviera en contra. Entonces, sería una situación hipotética bastante poco creíble. Entonces, el caso de que sucediera eso es con el compromiso ruso. En caso de que murieran estos militares, Rusia puede hacer dos cosas. O sea, estos militares, estos mercenarios, o estos simplemente personal de seguridad, ¿no? Sí, contratistas. Pues se podía lavar las manos, como ocurrió, por ejemplo, en los campos de Conoco en Siria. Se puede lavar las manos y ahí no ha pasado nada. Entonces, sí queda esa posibilidad. Y al fin y al cabo, como he dicho, la negación plausible incorpora también esto. Es decir, mueren mercenarios, ¿no? De Wagner en Siria, mueren en Ucrania, mueren en cualquier país. ¿Le interesa a alguien? No. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se notifican esas bajas. A lo mejor no alguna labor periodística, etcétera, pues pueden nombrarlas, pero no tienen mucha repercusión. Por ejemplo, cuando murieron 5 en Mozambique en una emboscada, creo que fue, y dijeron que los decapitaron y los terroristas los que detenían la emboscada, pues no ha tenido la misma repercusión que si hubieran sido 5 ciudadanos, 5 militares rusos que estuvieran allí en una misión oficial. Claro. Entonces, no es lo mismo. Lo que se consigue es que estos mercenarios, si mueren, no les interesa a nadie. Es lo que se denomina un boots on the ground encubierto, ¿no? Un boots on the ground es botas sobre el terreno de militares rusos, ¿no? Entonces, un boots on the ground tiene un montón de penalizaciones, porque si estás en un conflicto como Siria y envías un destacamento importante de militares y estos militares empiezan a morir, al igual que han muerto soldados sirios, pues entonces ahí es cuando puedes perder el apoyo de la población, también el prestigio internacional de que están matando soldados rusos, de que el material que utilizan no es tan efectivo. Al fin y al cabo, las mayores pérdidas siempre son en las tropas terrestres, al fin y al cabo, al fin y al cabo, o los vehículos, porque los vehículos no pueden volar a 5.000, a 10.000 metros de altura para que no los derriben, como sí pueden hacer los aviones, que se pueden poner, quieras que no, a resguardo, aunque muchos de los aviones rusos son bastante, carecen de la tecnología similar a los aviones occidentales, por ejemplo, como el Sukhoi 24, ¿no? O el Sukhoi 25, no tienen los pods que tenemos aquí en Occidente para designar objetivos pero ni tampoco la variedad y la, como podría decir, y la experiencia, ¿no? En lanzamiento de municiones guía de precisión. Entonces, aún así, pues han tenido bastante más bajas que si hubiera sido una operación pues llevada a cabo por cualquier país de la OTAN. Pero bueno, pero al fin y al cabo, las bajas que han habido en Rusia han sido 100 y pico, algo así. Las oficiales, las que reconoce el Ministerio de Defensa, son bastante pocas porque son a lo mejor helicópteros que han derribado, pilotos también derribados, o bueno, entonces son bajas admisibles, pero teniendo en cuenta que el conflicto, bueno, la guerra en Siria, la intervención rusa en Siria no le interesa a la población demasiado, ni tampoco tiene un apoyo muy grande. Si hubieran habido muchas bajas, está claro de que lo hubiera repercutido electoralmente y en la posición interna de Putin. Así que qué mejor que llevar a gente que no le interesa a nadie, que la gente considera que están bien pagados, como son los mercenarios, y que si mueren no se sabe. Se han muerto 1.000, se han muerto 50. Al fin y al cabo son cifras que te las puedes creer muchas veces o no. Que ahí está la cosa. Las fuentes que utilizamos son investigaciones periodísticas que hablan a lo mejor con supuestos personal oficial del Ministerio de Defensa, entonces, o gente que está desplegada allí, o gente que supuestamente es de Wagner y está allí combatiendo. Entonces, la fiabilidad de esto pues es relativa. No puedes tomar los datos como si fueran algo oficial, algo 100% verdad. Sí. Y antes de empezar un poco la historia de estas empresas, ya que estamos hablando un poco de las misiones, en el caso de Siria,
en la guerra de Siria, que comenzó siendo estas compañías en misiones a lo mejor de seguridad, una especie de protección de puntos estratégicos, pero últimamente a lo mejor menos, pero en los últimos combates que hubo a lo mejor contra los rebeldes, contra el Daesh, la participación de los contratistas se comenzó a realizar como una especie de unidades de combate de choque, ¿no? Frontal, o sea, digamos, abriendo camino los contratistas, ¿no? Sí, en primer lugar, cuando llegaron allí Wagner, la primera misión que tuvieron sobre todo era pues de protección, de entrenamiento, o bueno, de entrenamiento creo que fue más tarde, por el tema de que al principio sí que, por ejemplo, el quinto cuerpo y Ulysses Hunter lo entrenaba el ejército ruso y luego ya delegó en Wagner, pero lo que al principio lo que tenía que hacer era tapar lo que era la brecha, digamos, de calidad, ¿no? Técnica que carece el ejército sirio. También, por supuesto, el ejército ruso se encargaba de eso. Entonces, pero el tema de protección de instalaciones, pues sí, se encargaba, al parecer, Wagner de realizar estas operaciones y luego, aparte de eso, luego ya con la intervención rusa, ya oficial, ya empezaron a hacer ya operaciones ya bastante más grandes y ya estamos hablando de las cifras, podríamos decir, más fiables, dicen de un despliegue de hasta 2.500 hombres en el pico máximo. Otras dicen más abultadas de 5.000. Pero bueno, yo tomo la de 2.500, que me parece bastante fiable porque al fin y al cabo luego se corroboran con otros testimonios que hablan de los batallones que están desplegados allí, bueno, que han estado allí desplegados y bueno, más o menos sí que cuadra la información de los distintos medios que han investigado y parece creíble, ¿no? Y aparte de los testimonios también hablan, pues eso, de que los utilizan como tropas de choque, de que eran ellos los que hacían el trabajo duro, luego llegaban los sirios después, junto con las cámaras de televisión, a llevarse el premio, ¿no? A llevarse la fama. Por supuesto, ellos no podían llevársela porque no estaban ahí. Claro, no estaba ahí. Claro. Pero como no estaban ahí, al igual que sucedía en Ucrania, al parecer en Ucrania, por ejemplo, en el asedio de Balseve, pues los utilizaron igual de carnaza, asaltos frontales contra posiciones fortificadas, pues tácticas se podrían decir casi desfasadas, de cuando tienes, casi puede decir, desprecio por el material humano que tienen, ¿no? Por los recursos humanos. Sí, son mercenarios, son prescindibles, pues se utilizan simplemente pues para ablandar la posición, luego ya llegarán el resto y menos motivados por el dinero. Al fin y al cabo, los testimonios que leía hablaban estos dos supuestos mercenarios de que se les trataba muy mal y que cuando se quejaban se les decía de que para eso cobraban tanto. Sí. Entonces, como que no había motivo de queja, no se podían quejar. Y claro, yo ahora mismo del ejército ruso, lo poco que sé, digamos, sé cosas, ¿no? Pero no es mi fuerte. Es un ejército de conscriptos, ¿no? De servicio militar. La mayor parte de los soldados, salvo, digamos, oficiales y suboficiales, son todos, digamos, de servicio militar, ¿no? No, hay un porcentaje todavía importante de reclutas, o sea, que hacen servicio militar obligatorio. Todavía hay una parte importante, no se puede llegar a los objetivos deseables, ¿no? Uno de los motivos es porque tiene problemas demográficos Rusia, tanto por la calidad de los reclutas como por el tema de que no tienen jóvenes suficientes como para poder cubrir esos cupos. No porque no tengan población suficiente, sino porque el renovar cada año, ¿no? Pues toda esta gente que se va incorporando y pues se necesita también unos estándares mínimos para hacer el servicio militar, no vale cualquiera. Entonces, pues claro, no tienen gente suficiente, personal suficiente. Hasta no hace mucho tampoco tenía como podríamos decir, el prestigio, tenía bastante mala fama. La gente no le gustaba tanto el ejército, no se enrolaban, entonces pues sí que ha habido bastantes problemas para ello. Sí que se ha pretendido que por lo menos el grupo de batallón táctico estuvieran formados pues por personal
por personal profesional, ¿no? Sí, y que cuando el personal que se desplegara, por ejemplo, los supuestos batallones tácticos que están en Ucrania, pues que fueran todos de personal profesional, sobre todo porque llevar a gente a morir Sí. a este tipo de guerras y que sean gente reclutada forzosamente, ¿no? Porque tienes que cumplir con el servicio militar, pues la verdad que pues que no. Y aparte de eso, de que no tiene la calidad suficiente como para poder desempeñar una buena labor en una guerra moderna. Sí. No, la pregunta te la hacía por el hecho de si estos mercenarios que estamos hablando, que me imagino que cuando estamos hablando de las compañías americanas, ¿no? Estadounidenses, suelen ser veteranos, ¿no? De las unidades, muchas veces de fuerzas especiales o unidades de cierto nivel. En el caso ruso, claro, estamos hablando de gente que hizo el servicio militar, que entonces no tendrían gran calidad, o bien que haya un interés del Estado, ¿no? Digamos del servicio secreto o el propio gobierno, de sacar ciertos soldados de élite para estas compañías. Así me entiendes lo que te estoy intentando preguntar, ¿no? Es decir, estos hombres de las contratas, ¿qué son? Digamos, porque me imagino que... Como todo esto varía, porque al fin y al cabo tampoco hay una compañía sola de mercenarios. De hecho, luego también me gustaría definir un poquito Wagner. Bueno, lo hago ahora mismo. Wagner sí que tiene, al parecer, todo esto hablamos un supuesto porque no sé, hay supuestos documentos más o menos oficiales o cosas que ¿cómo podría decir? Dan informantes, pero esto, como decimos, se opera encubiertamente precisamente para esto, para que siempre se mueva en la hipótesis, en la duda. Entonces, Wagner, podríamos decir que es una empresa privada, ¿no? Pero que es una empresa privada que está muy vinculada, por eso el jefe este del SBU ucraniano la calificaba como el ejército de bolsillo de Putin. O podemos decir también el ejército encubierto o lo que sea el ejército fantasma, lo han llamado de diversas maneras en los diversos artículos. Pero el hecho es que está muy vinculado con el Estado. Entonces, depende prácticamente del Estado. El Estado lo utiliza supuestamente para conseguir sus objetivos en el exterior, incluso en el interior lo podría también aplicar. Y bueno, entonces no se puede decir que sea una PMC, como dije antes, es una pseudo PMC, porque una compañía privada no depende tanto del gobierno, no está tan fuertemente vinculada y es como sería un ejército privado, pero dentro, sería un ejército privado como una unidad. De hecho, la misma base, las investigaciones que han hecho la BBC, según la BBC, y otros medios, no me acuerdo si también la CNN fue allí, pero bueno, han ido allí varios periodistas y bueno, a Molkino, la base de la 10ª Brigada de Spetsnaz de GRU, de la inteligencia militar rusa, pues anexa a esa base se ha construido una simplemente para este tipo, o sea, para Wagner, donde allí han disparado de todo, disparan una docena o más de misiles contra carro antes de marchar a Siria, disparan con todo, no sé si eran 2 semanas o un mes que estaban en entrenamiento intenso. Se puede decir que es un recuerda porque muchos de ellos eran, ahora respondo a tu pregunta, eran militares, muchos de ellos antiguos Spetsnaz, gente del GRU, gente de élite, ¿no? Normalmente, a ver, la gente que se mete a estas cosas normalmente son gente que viene de unidades muy operativas, gente con experiencia en combate y gente con, se puede decir, ardor guerrero, ¿no? No gente de unidades pues más... de logística. No, aparte que tampoco, bueno, iba a decir que tampoco los iban a coger, pero sí los cogen. ¿Por qué? Aquí también iba a decir, porque depende del momento. Llega un momento que la guerra de Ucrania en 2014 sí que es verdad de que está en su fase más intensa, 2015, pero llega un momento que se enfría, ¿no? Con los acuerdos de paz. Bueno, con Minsk 1 y 2 sobre todo, se enfría y ya no hace falta tanto personal de calidad allí combatiendo, haciendo labores de combate. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es el frente se traslada a Siria. A Siria en 2016-2017
es cuando, aunque también 2015 se despliegan, pero sobre todo 2016-2017 hay grandes batallas, se requiere de muchísimo personal, más todavía del que había hecho falta al parecer en Ucrania. Como he dicho, picos de 2.500 o hasta 5.000, según las cifras más abultadas. Entonces, no se puede, por lo menos Wagner, y también actuando de esta manera más o menos encuesta, aunque tuviera relación con el Ministerio de Defensa ruso, no podía, al parecer, tener tanto personal cualificado y también por un problema posiblemente de financiación, es decir, de que sale muy caro estar pagando a tantos miles de hombres. Entonces, ¿qué hacía? Al parecer, en Ucrania se dejaba gente de peor calidad, ¿no? A gente simplemente, podríamos decir, bien motivada y que necesitaba algo de dinero, se le daba unos sueldos bastante menores. Eran unas guerras de trincheras, que por cierto, el artículo de este número de la revista Ejércitos precisamente hablo de eso, de la guerra de trincheras en Ucrania. Es una labor no o sea, que no requiere de un alto nivel técnico. Y claro, se puede decir que casi vale cualquiera, pero bueno, también es verdad que hace falta disciplina para mantener por lo menos la capacidad de combate día a día y no caer en la de Siria y que te maten. El otro día estaba viendo un vídeo de cómo estaba un hombre en una trinchera hablando por teléfono asomado y le pega un tiro en el estómago desde 600 metros, 700 de distancia. ¿A quién se le ocurre? Sin protección, sin casco y sin nada. Pues bueno, esto es un ejemplo de lo que hace la falta de disciplina en gente que no está bien adiestrada. Pues bueno, pues como necesitan buena calidad en Siria y luego posteriormente en Sudán y en República Centroafricana necesitan a gente que adiestre, es decir, gente con experiencia, que ha estado sobre todo gente entrenando en operaciones especiales y bueno, pues se requiere un alto nivel técnico y se traslada allí. Entonces, no podemos hablar de que sean los mismos en Wagner o, bueno, las PMCs, gracias a la estructura que tienen, a diferencia del batallón Vostok que he dicho antes, el cual es, ¿cómo podríamos decir? Son los hombres, los matones o los hombres de confianza y la gente leal a un líder local, a un caudillo, a un señor de la guerra, como le queramos llamar, que tiene que cuidar de su gente, la tiene que tener, digamos, ocupada, recibiendo dinero, ya sea de la financiación ilegal, a través de pegando palizas, extorsionando a la gente o yendo a misiones en el exterior, en Líbano, en Georgia, cobrando dinero bueno, pues esto tiene una flexibilidad muy escasa, pero sin embargo, los mercenarios te permiten eso, variar de cantidad, despedir a la gente, porque ya no te hace falta, ni como se van con los bolsillos, entre comillas, llenos, eso si llegan vivos, pues bueno, pues puedes aumentar o disminuir el tamaño de la compañía a requerimientos de las necesidades, fácilmente. Sí. Y leyendo en tu artículo, cuando hablas de otra compañía, la Patriot, a mí me hace pensar algo, porque en la Patriot son servicios muy cortos, de 1 o 2 meses, ¿no? En vez de los 3 o 6 que Wagner suele contratar de plazo. ¿Se puede dar el caso, o se da, seguro, casi, que sean soldados del ejército ruso de vacaciones, de excedencia o de algo similar, una especie de suspensión de su contrato militar y firman contratos con estas compañías? ¿O eso no está permitido, digamos, legalmente? Claro, aquí, como decimos, si Wagner supuestamente opera en la ilegalidad, Patrio también pues, se movería más o menos en algo similar, pero bueno, al fin y al cabo había gente en Ucrania que iba a combatir, que estaba supuestamente de permiso. Entonces, pues aquí puede hacer algo similar también en Patrio. Como digo, también lo que se sabe de Patrio tampoco es demasiado. Lo supimos simplemente por una noticia que salió a la luz cuando una asociación de veteranos de guerra ruso pues, publicó una petición al gobierno para legalizar las PMCs. Se ha intentado hacer, ¿no? Hay gente, hay lobby que presiona a favor, ¿no? Luego se tira siempre hacia atrás y nada, y en ella se nombraba a una de las PMSCs a Patriot, ¿no? Y al parecer, según este documento, ¿no? Esta petición que hacían, pues había estado en Siria, al menos desde primavera del 2018.
Y nada, sí que sería similar a Wagner, pero sería como diríamos más elitista, cobran más, tienen mayor experiencia. Sería pues a lo mejor lo que Wagner que está bajando de calidad, Sí. pues, podríamos Como el decir, origen de ahora más Wagner, bien el para... origen. Sí, más bien era como para dar carne de cañón. Esta gente era más bien a lo mejor para labores más de PSC, de labores de escolta, de gente muy técnica, de unidades de operaciones especiales, pues eso, pues escolta a VIPs, convoyes, misiones más complejas, ¿no? Por eso también cobraban más, claro. Sí, sí. Y ya que estamos viajando, ¿no? Cuando acabas de decir que en un artículo viste el nombre de Patriot y investigaste, vamos a viajar hacia atrás, ¿no? Un poco en el tiempo, ¿no? Rusia, desde la época zarista, ¿no? Tiene, como todos los países, ¿no? Ciertos contratos, ¿no? Con agentes externos, ¿no? Pero Rusia siempre tuvo, por ejemplo, a los cosacos, ¿no? Que eran una especie, bueno, no eran tropas del ejército, pero también eran como autónomas, ¿no? Y estos cosacos también participaron, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y me imagino que con un contexto jurídico parecido a las compañías de mercenarios, ¿no? A las compañías de contratas de seguridad. Los tenemos, diríamos, en dos formatos. Una, voluntarios, ¿no? Sí. De hecho, también, aparte, los cosacos, ya yendo a seguridad interna, ¿no? PSCs, compañías privadas de seguridad, ¿no? Privadas, no me refiero a privadas de carácter más militar, sino privadas dentro de Rusia. Sí, como Prosegur, guardia jurada, ¿no? Sí, pero a la rusa. Es decir, sí. a la rusa diríamos que también se utiliza para negación plausible, es decir, presionar, por decirlo de manera suave, a gente que conviene presionar, sectores que conviene presionar, ¿no? De disidentes, y entonces pues Rusia el Estado se puede lavar las manos, porque siempre el Estado puede decir de que no tiene nada que ver con esta gente y que lo que está haciendo no es lo que ha ordenado ni lo que quiere el Estado ruso, pero bueno, ya se sabe cómo funciona. Aparte de eso, también, por supuesto, suelen ser una gran cantera de mercenarios. De hecho, Slavonic Corps, que es, digamos, la matriz, ¿no? De donde nace Wagner, eran dos compañías, eran 260 y algo, 267 creo que eran, bueno, eran dos compañías, en total 260 y pico. Uno era de cosacos y otro de rusos étnicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la de rusos étnicos la dirigía Dmitry Utkin, que es uno de los fundadores de Wagner, y luego la otra era de cosacos. Y luego, aparte de eso, también tenemos unidades de cosacos también participando dentro de Wagner, participando en Siria y en Ucrania. Es que siempre me viene, cuando veo a los cosacos, ¿no? En la actualidad, en alguna manifestación con látigos, el látigo típico cosaco y tal, claro, digo, estos policías no son, militares tampoco, entonces son como si el gobierno emplea, digo, al símil español, ¿no? A Prosegur para mantener el orden en las ciudades, porque claro, van a hacer cosas que no son del todo legales en Rusia, ¿no? Podríamos decir, por poner un símil a lo mejor, ¿no? Una etnia a lo mejor que tenemos así muy minoritaria en España y que ha sido también maltratada, ¿no? Al igual que también lo fueron los cosacos, sobre todo en época soviética, ¿no? Y que se les intentó robar la identidad. Pues bueno, pues en el caso de la etnia gitana, ¿no? Pues es como si a lo mejor se les encargara, porque ellos tuvieran una tradición guerrera, a vigilar y hacer esas labores de vigilancia, pero a la vez, por supuesto, aprovechando también ese poder, pues pudieran imponer pues su ley en ciertas zonas, ¿no? Sí. Entonces, como estamos viendo, el pasado de Rusia, ¿no? Los cosacos con ese pueblo guerrero, sigue todavía existiendo en esta, digamos, mundo, ¿no? De las contratas militares. Pero en la época soviética, me imagino que, bueno, por las circunstancias, habría otros ejércitos privados, ¿no? Pero no estas contratas como tal. Surgen básicamente con la caída de la URSS y sobre todo nos tenemos que viajar al conflicto checheno, ¿no? Para conocer el comienzo de estas compañías, ¿no? Y yo creo que la primera de la que podríamos hablar o comenzar, ya hablamos antes, ¿no? Que es el Vostok, ¿no?
Bueno, el batallón Vostok no es una compañía, aunque sí que yo la utilizo como modelo al batallón Vostok porque es un Wagner, pero digamos sin refinar. Entonces, tiene todas las características de Wagner. ¿Por qué lo utilizo? Porque hay un suceso, sobre todo, que choca mucho, que es el que ya he hecho mención antes, el del ataque cuando intentan tomar una exposición norteamericana y también de los kurdos allí en los campos de Konoko, pues los atacan los norteamericanos, a los mercenarios de Wagner, también iban junto con los ISIS Hunter y demás tropas sirias. Entonces, no se comprende bien por qué. ¿Qué hacen unos mercenarios rusos atacando una posición norteamericana? Ya. Sabiendo de que había ahí una posición norteamericana y que debían de saberlo, y a la vez que el ejército ruso no hiciera nada cuando supuestamente, según la versión norteamericana, ellos les avisaron de que no atacaran, que se estaba acercando unas tropas a su posición y que hay unas líneas rojas establecidas, ¿no? Entre ellos, por acuerdo, por las cuales no pueden pasar. Y aún así, pues iban a hacerlo. Entonces, los norteamericanos supuestamente avisaron, les estuvieron atacando, los rusos debían de saberlo, porque dudo mucho que con el despliegue que hicieron, donde se vieron implicados F-15E, B-52, Apache, Predator, o sea, el séptimo de caballería, los masacraron. Los rusos no intervinieran. Entonces, se puede decir que a lo mejor fue por una mala coordinación, que no están bien integrados, que eso, como son mercenarios van por su cuenta. Rusia puede alegar eso, de que son ciudadanos rusos que están allí por su cuenta. De hecho, reconocen oficialmente, creo que la muerte de 5 o 7. Pero, sin embargo, habían sido avisados. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué actuaron cuando una vez que han sido masacrados avisan los rusos a los norteamericanos y les dicen que les piden un alto fuego para poder recoger a los muertos? Es decir, supuestamente esta versión es que Rusia deja que los masacre y una vez que los han masacrado les pide el alto el fuego para que los retiren. Entonces, aquí yo trazo dos paralelismos, ¿no? Y es este caso en el cual, a ver, esto siempre son versiones que no se pueden asegurar con, ¿cómo puedo decir?, con rotundidad por esto, porque nos movemos entre sombras. Sí. Entonces, lo que sucede aquí es, al parecer, de que hay una falta de, ¿cómo podría decir?, de acuerdo, ¿no? Al parecer, Wagner, que supuestamente es propiedad de Prigozhin, que es un hombre, bueno, le dan el set de Putin porque tiene unas compañías de restauración y demás que tienen contratos con el gobierno, es alguien muy cercano a Putin y entonces, pues, como muy cercano, pues se encarga de esta nueva herramienta de política exterior. Entonces, al parecer estaba actuando por cuenta propia, junto con un contrato firmado con Siria, ¿no? gente de gobierno sirio, pero sin, digamos, el acuerdo o el apoyo del Ministerio de Defensa ruso. Y al parecer también se dice de que el Ministerio de Defensa ruso también estaba un poquito harto de Wagner porque se estaba llevando también bastante presión el gobierno ruso debido a que no estaban teniendo la suficientemente digamos, cautela a la hora de no filtrar información. Salían muchas fotos, imágenes de Wagner y claro, eso luego repercutía al parecer pues en lo que era el Ministerio de Defensa. Entonces era como para darle un escarmiento. También se dice esto, lo que está comentando, que era que estaban actuando siguiendo un contrato petrolífero que habían firmado, el cual creo que fue en 2016, en el cual se daba un 25% de los beneficios de la producción de petróleo y gas de los campos que tomaran y defendieran del ISIS, Wagner. ¿Qué pasa? Que los campos donde estaban asentados los kurdos y los norteamericanos habían estado en manos del ISIS, entonces estaban dentro de lo que era el contrato. Entonces, ¿qué hipótesis se puede trazar? Pues que iban a cumplir con lo firmado y que actuaron, pues, digamos, por voluntad propia y con bastante autonomía. Entonces, yo pongo el ejemplo de cuando las tropas del batallón Vostok, ¿no? Hicieron una operación de castigo en 2005
y bueno, porque habían asesinado a uno de sus informantes, y entonces mataron a una docena de personas. ¿Qué pasa? Que esta matanza atrajo a la comunidad internacional y golpeó a la imagen pública pues de los llamados, ¿no? Que eran los señores de la guerra del batallón Vostok. Entonces tuvieron que adoptar un perfil bajo, que también fue aprovechado por Kadyrov para fortalecerse, ¿no? Y suplantar lo que era el batallón Vostok, ¿no? Quitarle poder y bueno. ¿Qué pasó aquí? Pues que el batallón Vostok actuó por voluntad propia, porque tenía bastante autonomía. Al fin y al cabo eran señores de la guerra locales, ¿no? Que imponían su autoridad, masacraban a la gente, hacían operaciones de castigo, labor de contrainsurgencia, tortura, para sacar información y este tipo de cosas. Estaban vinculados con el crimen organizado, del cual obtenían financiación. Entonces, todo esto tenía una doble vía, una estatal cuando actuaban en el extranjero, como cuando fueron al Líbano recibiendo dinero, y otra que era a través del crimen organizado. Pues yo trazo el paralelismo de Wagner, que recibe por una parte dinero supuestamente del Estado ruso para actuar en Siria o en Ucrania, en este tipo de operaciones, defendiendo los intereses de Rusia, y por otro lado, supuestamente tiene otros negocios con el gobierno sirio o con empresas sirias para coger y tomar campos de petróleo y llevarse un beneficio, pues en este caso el dueño de Wagner. O sea, que hace un negocio propio a partir del negocio que le abrió el gobierno ruso, ¿no? Sí, podríamos decir, y esto sería una hipótesis, de creación de Wagner, que cuando Slavonic Corps, que no sé si lo he comentado de cómo surgió, pero cuando surge, ¿no? Después de Slavonic Corps es, al parecer, una filial de MSG, que es una compañía privada de seguridad perfectamente legal, pero que cuando rusa, recibe... ¿no? También, ¿no? Sí, rusa. Pero cuando recibe una oferta por parte de... Hay dos versiones, pero bueno, recibe una oferta por parte de Siria, ¿no? De personal sirio, de tomar unos campos de petróleo y defenderlos, ¿no? Parecido a lo que luego hace Wagner. Por eso es el vástago de Wagner, ¿no? O sea, desde la Slavonic Corps, Wagner. Entonces, recibe esa oferta, la rechaza MSG Group, porque, por supuesto, es mercenariado, no puede hacerlo, es ilegal en Rusia. Sí. Entonces, al parecer, lo que hace es coger y crear una filial en Hong Kong, y esa filial es de la Slavonic Corps, empieza a reclutar a gente y la lleva para allá. Y bueno, hacen una operación, son superados en número, les derrotan, de casi los masacran, se libraron por los pelos. Creo que fue una tormenta de arena que les descubrió la retirada, y si no hubieran sido masacrados. Bueno, pues luego son detenidos dos de los dirigentes de Slavonic Corps, y luego, al parecer, el resto les tomaron los datos y fueron chantajeados para montar Wagner. Entonces, lo que yo dije antes, el cuerpo teórico desarrollado por... a ver si me voy yo cogiendo esto de los rusos. Digamos, una empresa rusa crea en Hong Kong una filial, esa filial la pifia en Siria y amenaza al gobierno ruso de meterlos en la cárcel. A cambio, crean una empresa, Wagner, ¿no? Que básicamente es un títere del gobierno ruso, ¿no? Esa es una hipótesis. Sí, la más plausible y la que se baraja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, tenemos el cuerpo teórico que dijimos antes de Ivan Barlow, ¿no? Y luego lo que es la experiencia práctica sobre el terreno, que fue un fracaso. ¿Pero por qué? Porque fueron sin apoyo de inteligencia ninguno, fueron allí sin información ninguna, y así pasó que les rodearon y de casi los masacran, pero dándole un apoyo bien de inteligencia, haciendo bien las cosas, hubiera salido bien. Y encima se vio de que era factible, ¿no? Se probó en Ucrania y funcionó. Y entonces, pues, de ahí nace Wagner, desde la Slavonic Corps. Y también, digamos, aparte de esta Slavonic Corps y de Wagner, que ya hablamos un poquitín y podríamos después a lo mejor meternos en alguna de las acciones, tenemos a Patriot, que hablamos de ella ya un poco, que comentamos que es un poco más unidad de élite, ¿no? Y voy a mencionar algunas de que tienes en tu artículo de la revista Ejércitos. Legacy Strategic Service, ¿no? Limited. Sí.
Esa no hay mucho que decirte de ella, ¿no? Es más pequeña, es más PSC, A ¿no? ver, no es, sí, no escribí tampoco demasiado de ella. La verdad que Mm, de la que, entre comillas, se sabe más, por lo menos ha tenido, bueno, no que se sepa más, sino la que ha tenido más publicidad, porque la verdad que publicaron bastantes vídeos de cómo entrenaban ahí a las tropas sirias, ¿no? mm, Y bueno, pues entonces, pues es una PSC, da entrenamiento y ya está. Y la verdad que están haciendo un muy buen trabajo con el personal. Luego mm. está MSG, que es la que digo que es la Moran que empezó, Security Group, ¿no? sí, que también supuestamente también opera como compañía mercenaria. Mm, Luego está RSB Group, que esa sí que es una PSC, la más similar a, a una occidental, incluso mm, también da servicio de ciberseguridad, la verdad, lo cual también, mm. teniendo en cuenta la experiencia que tiene, bueno, ya todos conocemos los ataques ciber que realiza Rusia, que ha hecho Sí, 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 en, sí. en Letonia y No, y demás, ¿no? Que En hace España, diariamente. cuando lo de Bueno, sí, Cataluña, sí, también hubo ahí ataques de Rusia, sí. Mm, pues bueno, pues RSB Group también ha estado en Libia, mm. desminando y bueno, pues eso, pues una compañía, la verdad que bastante, bastante buena y no se puede decir de que tenga, que opere como una PMC. Mm. O sea, por lo menos como que hagan actividad de mercenariado ilegal según la ley rusa. Después Luego tenemos también también, Not Corp, ¿no? Es sí, otra. sí, bueno, también aquí comento un poco más o menos del personal que viene. Luego muchas veces también depende de quién la funda. Eh, Dependiendo de quién la funde, pues trae a gente de un personal o de otro. Como Mm, digo, de RSB Group venía sobre todo del GRU, del FSB. mm. Entonces otros a lo mejor pillan más a unidades de paracaidistas. O sea, Claro, eso depende del dependía. fundador, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, de los vínculos que tenga. Al fin y al cabo, esto muchas veces es de vínculos, de contactos informales. Luego PMSC Mar, pues esta también, yo recuerdo que tengo por ahí también un PDF bastante grande de ellos, de publicidad, que cumplen con Ujú. todos los requisitos legales para operar eh, mm, internacionalmente. Sí, sí, sí. Es interesante, sí, sí, claro. Tiene Sí, su sí, propaganda y su departamento de marketing, claro, claro, es lógico. sí, sí. Sí. Mm. Y después tenemos Turán, ¿no? Que es otra así, digamos, también legal, Bueno, ¿no? Turán, no, Turán es una compañía fake. Bueno, Rusia, por supuesto, ha habido ahí también manos negras que han intentado coger y desacreditar toda la labor que hacen los periodistas, ¿no? Bueno, periódicos rusos de allí que son críticos con el gobierno y que Mm. hacen muy buenas labores. Entonces, este es un caso, ¿no? En Ah, este caso, es para fake, engañar total, sí, a la sí. comunidad OSINT, sí, a través de haciéndose fotos y haciéndose pasar por una compañía de mercenarios y luego era todo mentira. ¿Y qué eran Se actores o qué hicieron eran? hipótesis. No, no, era el Oleg Blokhin, que es un tipo bastante famoso, parece un mercenario porque le ves que va a verse vestido de militar Mm. y opera mucho ahí en Rusia, sube muchísima información, muchas fotos. De hecho, las fotos y vídeos casi todos de Vegas son de él y un amigo cámara suyo. Luego, aparte de esto, también recuerdo también algún caso, leyendo todos estos trabajos de investigación de periódicos rusos, de gente que se ha hecho pasar por informantes y luego se veía de que era todo mentira, les cazaban contradicciones y demás, o intentaban hacer algo sucio, pues bueno, la verdad que se les ha intentado dar caña a todos estos periodistas que hacen buenos trabajos de investigación, pueden llegar a acabar como los tres que Sí. fueron a la República Centroafricana muriendo, Mm. como otros que han investigado Wagner en profundidad y los han asesinado. Ahora mismo creo que recuerdo dos casos en Rusia. Ujú. No sé si los tiraron por el balcón o, bueno, pues es un Sí, sí, sí. tema delicado y puedes acabar mal. Sí, si no acabas mal por ahí, el gobierno de Putin también te puede poner en lista de periodistas a, Sí, no bueno, digo a liquidar, pero sino a... hay una ley que también, una ley que aprobó, no me acuerdo en qué año, pero bueno, hace referencia a esto y por lo menos
puede coartar, puede limitar el trabajo periodístico de investigación cuando se habla de estos temas, porque a mí no recuerdo cómo era que limitaba cuando se habla de misiones de inteligencia o relacionadas con la inteligencia rusa en el extranjero, entonces no se podía hablar al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si estas compañías privadas de seguridad están vinculadas con el FSB o con el GRU y realizan cualquier tipo de misión o lo que sea y son investigadas, pues sí que el gobierno puede coger y limitar, ¿no? O por lo menos censurar esa investigación. Pues, así, más o menos yo creo que dimos una visión de las compañías, ¿no? De todas las que hay, la vinculación con el Estado ruso de algunas, ¿no? Otras son, bueno, una compañía que seguro que tienen vínculos, ¿no? Pero más, digamos que se parecería más a cualquier compañía que ofrece servicios a cambio de dinero, ¿no? Legal o ilegal, que también puede haber ahí. También hay que decir una cosa. Por ejemplo, cuando he hecho antes mención a RSB, ¿no? Que es una compañía. A ver, cuando opera en Libia, por ejemplo, minando, y creo que también ha estado haciendo otro tipo de labores, pero siempre legales, lo hacen, por supuesto, aprovechando las conexiones que tengan dentro del Estado ruso, como puede hacer cualquier compañía de este tipo. Al fin y al cabo, todo esto es a través de vínculos con gente del ejército, de los servicios de inteligencia y por supuesto, el Estado te tiene que dar algún apoyo. Es por eso que las compañías de seguridad ucranianas no tienen el poder de Rusia, a pesar de que tienen ¿cómo podemos decir? Una buena cantera, una posible buena cantidad de mercenarios, pero sin embargo no tiene el peso internacional de Rusia y puede por lo menos, digamos, proteger, pero si no, por lo menos dar algún tipo de apoyo a las compañías que operan fuera. Siempre un apoyo estatal es algo deseable para cualquier tipo de compañía de estas, aunque no esté vinculada con el Estado ruso o con cualquier tipo de Estado. Ahora, claro, yo no sabía que existía, bueno, claro, pues, habrá de todos los países, o sea que Ucrania también tiene su red de compañías de PSCs y PMCs también, ¿no? Sí, y no la he estudiado bien, pero sí que la he pillado como ejemplo. Cuando estudio el modelo ruso, intento, a ver, tienes que contrastar con las otras, por qué las PMCs rusas tienen éxito y por qué las ucranianas que tienen, Ucrania, que tiene una industria militar, por ejemplo, ligera, o incluso Bulgaria, que vende armamento ligero sin mirar al ruso, ¿no? ¿Por qué no pueden tener, bueno, en el caso de Bulgaria no tienen una gran cantidad de posibles mercenarios, pero sí Ucrania de gente fogueada y fabrican armamento ligero? ¿Por qué no pueden realizar el mismo tipo de servicios? ¿Por qué no? Pues porque el servicio de mercenariado es uno más de los muchos que puede ofrecer un Estado poderoso como el ruso, que tiene, por supuesto, muchísimas más herramientas que no están a disposición del gobierno ucraniano. Esto no va solamente de tener un montón de tipos fogueados en combate y armamento ligero. Sí. No, claro, me imagino, claro, que en el caso de las PMCs ucranianas serían como una especie de, bueno, el comercial, ¿no? El que venda esas compañías la venderá a compañías petroleras, compañías de minas de diamantes, algún estado, pero lo vende como si fuese cualquier empresa que va a un concurso de obras, ¿no? De servicios. Mientras que en el caso de las PMC rusas va en el paquete, digamos, de protección rusa a un estado, ¿no? Podríamos decirlo que va un símil, ¿no? Sí, más o menos, sí, claro. Podríamos decir de que Ucrania jugaría de manera sencilla diciéndolo, ¿no? En la liga, perdón, en la liga de RSB y Ucrania y Rusia puede jugar en la liga de Wagner. Entonces, pues ahí está la diferencia. En tu artículo, claro, lo recomiendo a todos los oyentes, ¿no? Que busquen el artículo, el número 8 de la revista Ejército, que es una revista bimensual, si no recuerdo mal, ¿sí, no? Sí, cada 2 meses. Es Ejércitos, porque luego está otra revista que es Ejército, que es el de Tierra. Sí, tienes razón, Ejércitos. Sí.
es Ejércitos, editorial HRM, ¿vale? Sí, pero se me va siempre, la verdad que lo tengo ahí yo, se me haría. La revista de Ejércitos, número 8, ¿verdad? Y ahí tenemos mucha más información sobre cada, digamos, participación en distintos escenarios, ¿no? En Ucrania, específicas, en Siria, que ya hablamos. Hablas de combates en Palmira, la batalla de Karsam, las bajas de Wagner, que estuvimos hablando, pero aquí lo haces más en profundidad. Y hablas también de dos cosas, ¿no? África, el nuevo filón para las compañías de seguridad, y me imagino también que para Rusia, ¿no? En esa, digamos, lucha por el mercado primero de materias primas, inmenso que hay en África, ¿no? Y también porque se produce una de las condiciones básicas para que Rusia sea necesaria, ¿no? Que es muchos estados fallidos, ¿no? Sí, África, el título del apartado, un nuevo filón, precisamente porque, bueno, para este nuevo modelo es un nuevo filón, porque en África hay muchos estados frágiles, hay bastantes insurgencias, problemas de seguridad, de terrorismo, entonces también hay regímenes, o bueno, por decirlo de alguna manera, hay democracias frágiles que pueden derivar a un autoritarismo si obtienen un apoyo gubernamental fuerte como el que podría dar un país fuerte como Rusia o, por ejemplo, China, tienen esa capacidad, o Francia, por ejemplo, si quisiera, tienen peso diplomático para apoyar y también militar y de otro tipo para poder apoyar, si quisiera, a un régimen, por ejemplo, a un líder que en teoría fuera democrático, pero que quisiera hacer una deriva hacia un autoritarismo. Entonces, es una buena cantidad por eso, precisamente porque hay muchos países en esa situación. Y bueno, nombro unos cuantos. Luego se han añadido, podríamos decir, otros, ¿no? En Mozambique creo que no lo nombro, porque en ese momento Nombras estaba Sudán, República Centroafricana, Libia y Burundi. Vale, sí. Pues bueno, habría que añadir Mozambique. En el caso de Libia habría que añadir a Wagner. Ahí simplemente mencioné a RSB, que era la que estaba operando de manera legal y bueno, luego se decía que iba a operar Wagner en apoyo del LNA. Ahora mismo no recuerdo lo que contaba en ese momento, pero bueno, había mucha rumorología, pero el hecho que a lo que vamos ahora en la actualidad sí que están operando bastante, podemos decir que han operado cientos de mercenarios de Wagner en Libia. Claro, es que Libia habría que tener un programa muy largo solo para entender la cantidad de facciones que hay ahora mismo, con distintos intereses, distintos protectores, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el NA es protegido por Rusia, otras unidades protegidas por Egipto, otros por Turquía, otros por Estados Unidos y otros por el Daesh, ¿no? Y por el ISIS. Por el Al-Qaeda, ¿no? Es decir, el escenario de Libia merecería un programa solo para hablar con él. Ya te estoy lanzando, Fran, una propuesta. Una propuesta interesante, ¿no? Que no puedes... claro, aquí, cuando estamos hablando que Rusia está en Libia, en el fondo es para recuperar gran parte de los contratos que tenía en la época de Gaddafi, ¿no? Sí, de hecho se estaban viendo de que lo que quiere allí, bueno, intereses petrolíferos y lo que busca, sí, los contratos que tenía en aquella época. Al fin y al cabo los perdió, no me acuerdo ahora mismo del valor, pero era un valor enorme. Y encima, creo recordar que poco antes de caer se habían firmado unos contratos también muy importantes por los cuales iba a venderle armamento bastante avanzado. Así que la OTAN... Ahí estaba, claro, una de las causas de que Libia Gaddafi cayese, ¿no? Sí. De hecho, Rusia se quejaba de que se extralimitaron en la resolución y que hicieron algo que no estaba contemplado, que era derrocar al régimen de Gaddafi. Y bueno, no me acuerdo cómo dice la expresión, ¿no? Pero de esos lodos, ¿no? Eso famoso. Sí. Y pues después tenemos el caso de Venezuela, que ya hablamos un poquitín también sobre la participación. Y yo creo que el oyente puede tener una visión de lo que son los mercenarios rusos, bueno, las contratas militares rusas, ¿no? Y yo creo que yo te pregunté
tengo más que preguntarte mucho, alargaríamos a lo mejor mucho el programa. ¿Tienes algo que no has contado, que quieras contarnos? El futuro de estas compañías, si se sabe algo sobre ellas o sobre... Bueno, creo que en el caso de Sudán, no sé si lo comento, sí, lo comento, pero bueno, ¿Mm? bueno, el futuro, para no tampoco alargarme demasiado, bueno, el futuro de las PMCs rusas, ¿no? Bueno, de Wagner, ¿no? Del Sí. modelo de Wagner, podríamos decir, ¿no? Porque al fin y al cabo, Wagner es una, digamos, etiqueta. Es una ¿Mm? etiqueta que se utiliza para describir algo que a lo mejor ha cambiado de nombre dentro de los círculos, pero bueno, se seguirá llamando Wagner para identificarlo Ah, bien, espera, porque espera, si espera, mañana se espera. llama... Fran, que se nos olvidó una cosa. ¿Por qué se Sí, llama dime. Wagner? Ah, bueno, sí, bueno, eso es, ¿cómo podría decir? Digamos, no recuerdo ahora mismo si comento las propuestas que hay. Bueno, unos ¿Mm? dicen de que simplemente porque, eh, o sea, a Dmitri Uzkin, ¿no? Su ¿Mm? músico favorito, bueno, era Wagner, ¿no? Pero bueno, otros dicen también por el tema de que es un aficionado bueno, es un nazi, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues el vínculo con Hitler y demás. Bueno, Es que en mm, ese tema eso- que acabas de ir, viendo una página que citas en tu artículo, informnapalm.org, sí. sí que establece vínculos, ¿no? de Wagner con los neonazis rusos y también de varias, en tu articulado sí que... Sí, salen unas fotos ahí de unos cabezas rabasan así haciendo el gesto ahí de Bueno, sí, saludo pero nazi, claro, ¿no? sí, claro, Y demás. Sí, está claro de que sí, sí. hay neonazis ahí metidos, pero no es una mayoría. A ver, Informal es una página buenísima y tiene una labor, vamos, espectacular de OSINT, ¿no? Es decir, opera con fuentes abiertas bueno, también con fuentes no tan abiertas, que información que supuestamente es fidedigna y el este del servicio de seguridad ucraniano, ¿no? Pero está claro que también es una... A ver, la misión de Informe Napalm es denigrar a Rusia, es Claro, atacar a Rusia. es una página ucraniana. Claro, es una... Ah, El fin es... A ver, Ucrania está en una guerra contra Rusia, sí, hay una guerra lógico. también de información paralela dentro de todos los dominios que hay, ¿no? Pues en el dominio de información también hay una guerra y, por supuesto, quien la domine también tiene gran parte ganada, al menos. Entonces, una de ellas es de legitimar a Rusia, a los rebeldes y todo esto. Entonces, sí que interesa mucho vincular a Utkin con el nazismo y que sea un nazi. Joder, Sí, que sí. el líder de Wagner sea un nazi, lo hace todavía mucho más execrable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y O de, y sea, de hecho, bueno, y por otro lado, los rusos hacen que Ucrania también tenga vínculos nazis. Es un poco. sí, Si tú ves páginas rusas, también hacen eso. Sí, sí. sí, son todos nazis al final. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no se unen si todos son Claro, nazis? claro, justo, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es eso. Sí que es verdad de que hay un problema con el nazismo en el lado ucraniano Mm. y- pero bueno, no hay que magnificarlo a lo mejor tanto como se hace desde la propaganda rusa, que lo que pretende es denigrar a Ucrania. Sí, sí. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado y yo, por supuesto, he recurrido a Infornapalm muchísimas veces porque no vas a encontrar mejor información respecto al conflicto que hay, pero tienes que saber que es una Eso, página que justo, lo que sí, sí. pretende es dañar la imagen de Rusia y de los rebeldes Mm. prorrusos. Sí, Entonces, sí. pues bueno, hay Siempre que jugar con... citando la fuente, diciendo que tal. Y claro, es decir, el tema Sí, de estos, claro, en la historia ya es complicado porque la historia también tiene sus interpretaciones, ¿no? Pero en la actualidad, entre que no hay datos, porque son secretos la mayor parte de ellos, y lo siguiente, que hay estas guerras, digamos, de propaganda y guerras online, claro, es muy difícil llegar a investigar como hacéis vosotros los de actualidad en este tema. mm, mm. Sí, la verdad que es bastante difícil. Hay que recurrir a un Sí. montón de fuentes y, por supuesto, todo lo que se dice, pillarlo con pinzas. Todo lo que digo es supuesto. No tengo pruebas de todo, simplemente a lo mejor de unas cosas sí, de otras no. Entonces, pues, si alguien viene y me discute algo, pues puede llevar razón, por supuesto, pero no se puede basar simplemente en su convicción personal
y en su ideología, porque quiere defender a Rusia, porque quiere defender a Ucrania o a cualquier país, no sé. Sí. Y es interesante, viendo todo esto de la guerra de información, ¿no? Leyendo tu artículo en un apartado que se llama redes sociales, que es como, digamos, lo que se sabe, ¿no? De estos. Hay una ley de 3 de septiembre de 2018 de Putin que firmó un decreto presidencial según el cual la información acerca de los agentes independientes que trabajan para las agencias de inteligencia exterior rusas pasan a ser secretos de Estado. Es decir, que sí que en el fondo reconoce un poco que es secreto de Estado la actuación de estas compañías de seguridad privadas, ¿no? Claro, eso es lo que te decía antes. Sí, La ley esta, por operación, agencia de inteligencia, entonces en el GRU, en este caso, por ejemplo, a ver, supuestamente Wagner está bajo el mando del GRU. Ajá. Entonces, y de hecho por eso estaba en la base esta de Molkino, que era del GRU, y estaba ahí anexa. Entonces, si opera con el mando del GRU, tanto en Ucrania como en Siria, como en la República Centroafricana, entonces no puedes investigar sobre ello. Pero bueno, todavía no tengo noticias. También es verdad que no he seguido tanto este aspecto, el aspecto de la censura. No tengo noticias de que se le haya atacado, por lo menos presionado legalmente a algún periodista por investigar algún tema de Wagner y que esté relacionado con esto. Pero bueno, debería de ponerme a ojo al día en este aspecto, que no es el que estoy ahora mismo siguiendo, pero bueno. Sí. Pero sí que en tu artículo hablas de los periodistas asesinados por sus investigaciones, no por el gobierno, sino a lo mejor por gente cercana a estas compañías, sobre todo a Wagner, ¿no? Sí que lo citaste tú, lo dijiste antes, pero que en el artículo sí que citas los nombres de los periodistas muertos. Y la verdad que desde el punto de vista mejor de un país como España, ¿no? Que tenemos un poco nuestros, digamos, intereses de Estado, los tenemos también, ¿no? Pero no usamos estos medios, nos pueden llamar un poco la atención, ¿no? Sí, bueno, a veces cuando miras al exterior y conoces las cosas del exterior, entonces aprendes a lo que tienes dentro. Entonces, a veces cuando se escuchan las cosas estas típicas de Españistán y demás, y bueno, quien haya viajado un poquito fuera, pues sabe que... Efectivamente, sí, justo. Sí. Bueno, si viajas fuera, viendo rankings internacionales de cualquier tipo, estamos en cabeza de muchísimas cosas buenas, no solamente de malas. Sí, efectivamente. Pues, Fran, yo creo que los oyentes tienen la oportunidad en los comentarios de preguntarnos algo, que tengan alguna duda, y yo darte las gracias por este viaje a Rusia, ¿no? Y también a otros países en los que participan las compañías no privadas de seguridad y compañías militares privadas rusas, lo que tú llamas bueno, como se denomina PMSCs. El ejército de bolsillo de Putin. Sí. Las PMSC, pero queda más guapo en este caso hablar del ejército de bolsillo de Putin, ¿no? Sí. Pues nada, pues agradecerte a ti la oportunidad y la verdad que me encanta la primera vez que hablaba contigo y la verdad pues que ha sido un placer y me encanta hablar de estas cosas y la verdad pues que cuando quieras repetimos. Pues eres uno más, ya eres uno más de la comunidad Belun Artist Podcast y vas a ser el más joven, porque los demás hablan de 3.000 años, el otro habla de la guerra del abuelo, ¿no? Que es en el año 100 a.C., el otro habla de la guerra del padre, que es la Edad Media, y tú vas a hablar de la guerra de los nietos casi, ¿no? De la actual. Sí. Pues, Fran, muchas gracias por todo. A los oyentes les recomiendo que si son seguidores de Facebook o miembros en Facebook, visiten la página de Ejércitos y Conflictos Modernos y también tu página web, ¿no? Que es analizandoconflictos.com. Y ahí tenéis artículos de profundidad, artículos breves, también pequeños propuestas, ¿no? Y análisis de la situación actual. A ti te encanta, digamos, la actualidad militar, te vas a estar centrando un poco ahora en África, ¿no? Sí, es hacia donde... Bueno, de hecho, los 4 artículos que tengo en el horno los estoy haciendo a la vez. Me aburro de uno y luego me meto con otro. Bueno, y es básicamente sobre esto. Bueno,
tengo también este artículo, por ejemplo, de los mercenarios rusos, en verdad iba enfocado a África, lo que pasa que quise hacer sobre el tema de los mercenarios y bueno, y salió eso. Pero bueno, este era anterior, previo a uno de África y bueno, y desde entonces pues nada, siempre he estado ahí intentando sacar cosas y bueno, ahora que tengo bastante tiempo, pues nada, ya por fin voy a poder sacar unos cuantos artículos a la vez y nada, y a ver si me los aceptan. Vale, pues tú tranquilo que te los aceptarán y después vendrás a hacer otro resumen conmigo sobre África, que claro, nos parece lejano, pero para España, todos los expertos en seguridad española, ¿no? Y en geoestrategia española es nuestro vientre, ¿no? Está justo ahí y todo lo que pase en África nos afectará de alguna manera, de la manera que penséis, puede afectar de cualquiera, ¿no? Pues sí. Pues gracias, Fran. A todos los oyentes les recuerdo la página de Fran, analizandoconflictos.com, y también os recuerdo a los oyentes que este podcast es de actualidad militar, no he hablado de historia. También en el blog tenemos algún artículo siempre de actualidad militar, por ejemplo sobre el yihadismo tenemos algún artículo, pero hoy voy a hablar de mi grupo pequeño, de mi hijo pequeño de Facebook, que es el grupo Bellum Artis Actualidad Militar, que ahí es donde conocí a Fran, en los artículos que él sube ahí al grupo de Actualidad Militar, que se creó en el fondo para liberar, eso Fran, a lo mejor tú sí, a lo mejor lo sabes, que era para liberar Bellum Artis, amigos de Bellum Artis en Facebook, de todos los conflictos que generaban gran polémica, que eran los de actualidad, porque se metía la política. Entonces generé ese grupo que al final alivió presión en amigos, pero también creó un lugar de, digamos, de conocimiento sobre los conflictos actuales. Y ahí tú participas mucho, Fran. Sí, la verdad que fue una gran idea entonces, porque la verdad que sí que necesita su válvula de escape lo que es la actualidad. Sí. Porque ya hay gente que mete sus ideologías políticas en Roma, pero yo entiendo que ahí no tiene lugar. Pero bueno, en un conflicto a lo mejor actual como Siria, Libia, sí se puede ver con perspectiva política, porque en el fondo sí existe ese lugar, ¿no?, para la ideología en estos momentos. Sí. Pero bueno, siempre entendiendo que la ideología es tuya y no es de los que están participando en esa guerra. Que es gente que no lo entiende. Muchas gracias, Fran, por tu ayuda. Y a todos los oyentes, recordaros que deis al corazón en iVoox o en vuestro reproductor de podcast. Y si os ha gustado este programa de actualidad militar, lo compartáis y nos lo digáis en comentarios, porque nos va a animar a viajar no solo en el tiempo, sino viajar en el espacio para conocer lo que nos avecina, lo que se nos avecina, y también entender lo que está sucediendo a día de hoy en los telediarios, porque lo que dicen los telediarios no es que sea un resumen, es casi nada, ¿no? Y muchas veces hay gente que se entera de una guerra porque se está firmando la paz, ¿no? Es decir, el conflicto este que Fran citó entre Turquía y Rusia en la frontera de Siria, pues poco se sabe en los telediarios y es interesante que lo sepamos, y a lo mejor ahí también tenemos otro tema que tratar. Muchas gracias a todos y a ti especialmente, Fran. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.